Nos han embardulado de tal manera que estamos como locos, como caballo de lechero que le cambiaron el reparto. O sea, no sabemos para dónde agarrar. O sea, todos son insinuaciones, todas son guías, todas son directivas, todos son recursos extraordinarios de la genialidad de los economistas. Sin embargo, el pueblo cada día está más jodido y cada día está más condicionado y cada día entendemos menos de todo lo que económicamente sucede en el país. Y nosotros no podemos estar ausentes de tanta fiesta y vamos a meter la cuchara. O sea, vamos a meter la cuchara desde el pueblo, no desde la técnica que la tienen toda recontra sabida y que ya ves dónde estamos. Entonces, no vamos a descubrir el hilo negro, no crean que venimos aquí con verdades que las encontramos en los arcones del recuerdo, del misterio. No, nada de eso. Vamos a usar el sentido común, vamos a tratar de averiguar por qué tanta picardía y quiénes se benefician, cómo han hecho, cómo piensan hacerlo y cómo lo proyectan hacer en el futuro. Y cómo nos piensan dejar a nosotros. Y también cómo nosotros pudiéramos reaccionar. Ahora, yo no soy el dueño de ninguna verdad, como te digo, no te creas que yo la sé. Yo de economía no sé un pito, lo único que administro mi economía y como ves, mis resultados no han sido muy eficientes. Quiere decir que no debo ser muy buen economista que digamos, porque si al final de toda una lucha de vida, 80 y casi 90 años, me encuentro seco, sin un mango, quiere decir que yo de economía no manjo un pito. Pero en esa travesía de haberlo perdido todo, he aprendido muchas cosas que a lo mejor, con la ayuda tuya, que sí vos la tenés clara porque estás ahí en el teatro de operaciones, un poco de inteligencia y un poco de conociendo la realidad, pudiéramos llegar a alguna conclusión. Y llegar a alguna conclusión sería encontrar un filón, o sea, alguna misteriosa alternativa para salir del atolladero, para descubrirles el nido de trampas que tienen y para nosotros poder recomponer el frente interno. Porque si de seguir así esto indefinidamente como se prevé que van a cambiar posiblemente los gobiernos, pero el sistema funciona igual desde hace 50 años. O sea, esto que nosotros tenemos que desarmar, este reloj del tiempo que tendríamos que desarmar, está aplicándose en la Argentina con un éxito floreciente para los que lo manejan desde hace más de 50 años. Les ha funcionado y no van a cambiar. Cambian los personajes, los actores de reparto, pero el escenario y la obra es la misma. Nosotros, si es que vamos a aportar alguna idea, primero vamos a reconocer nuestras limitaciones. Segundo, vamos a convocar a todos los amigos, los compañeros, los que entienden más de este tema. Nosotros lo único que tenemos es una idea en bruto, en barbecho, para ponerla a consideración. Pero no es una idea técnica, es una idea lógica, del tipo que no sabe nada de economía, por ejemplo, y dice, che, pero esto está demasiado claro, nos están afanando todo. O sea que para darse cuenta cómo estamos, no necesitamos hacer ningún curso especial en ninguna universidad del mundo. Y menos graduarse de posgraduado o lo que fuera en algún lugar, centro de estudio. Nosotros vamos a usar el sentido común, es decir, el pataleo del afanado, que dice, che, esto no funciona más, esto hay que cambiarlo. Y ahí está el secreto de todo lo que vas a escuchar aquí. En el video de ayer ya te había tirado alguna idea y pensaba ir despuntándola en la medida que transcurrieran los días. Pero la cosa se pone cada día más violenta y se apuran los tiempos. O sea, lo que ayer pensaba que pudiera llevar un determinado tiempo para ir desculando el motivo y a partir de los acontecimientos que se dan vertiginosamente, los tiempos se apresuran. Entonces nosotros no nos podemos quedar en el tiempo. Fíjate que ayer hablaba de esta idea que incluye el tema de la dolarización de la economía.
ya el rumor ahí, ya el rumor ha cundido, o sea, la desesperación lo lleva el que quiere cubrirse, refugiarse en la dolarización. Dolarización significa oficializar lo que está entre penumbras desde hace tanto tiempo. Llevar el país a dolarizar la economía y se acabó el tema. Ahora bien, es como si te llevaran a una carrera de embolsados con los ojos vendados. Imagínate qué te puede prometer o qué podés esperar de algo que solamente Dios sabe qué es, qué implica, qué es lo que contiene, qué intereses defiende y cuál es el propósito. Si vos lo único que tenés es tu sueldo miserable que no te alcanza de llegar a fin de mes, tus limitadas capacidades de tiempo para disponer y pensar algo, una dirigencia cegada que no tiene el menor brillo de aparente solución para nada, y si alguno medio avispado aparece, lo compran o lo hacen callar por los medios que sea, una cantidad, un ejército enorme de cómplices de todo este aparato que no es el gobierno. El gobierno es un ocasional personajes, personeros, unos partiquines de una gran obra que es la obra importante. Entonces nosotros, frente a toda esta evidente realidad, nosotros tenemos que tener alguna reacción. O sea, tenemos que empezar a tirar ideas, a ver qué pega, a ver qué se pudiera hacer, a ver si el sentido común nos aconseja algo. Y es jodido que uno sin preparaciones, como si me dieran a mí, qué sé yo, un laboratorio para que investigar el proceso de la sífilis. No tengo la puta idea de nada. Bueno, esa es la posición de la cual arrancamos ahora. Y claro, como te lo he venido diciendo ya desde hace mucho tiempo, nosotros nos hemos quedado sin dinero, sin moneda. O sea, un país que tiene enormes riquezas desde todos los órdenes, pasando fundamentalmente por la alimentación, que dicen que se pudiera alimentar a 400 millones de personas con lo que nosotros producimos. Y qué cosa curiosa, no tenemos moneda. Y todos los valores nuestros descansan en una divisa extranjera. Es decir, el dólar es nuestra moneda. Nosotros no pensamos nada más que compramos a valor dólar y vendemos a valor dólar, desde un alfiler hasta un barco. Es decir, entonces nosotros ya somos unos farsantes de entrada. ¿Para qué tenemos el peso si pensamos, ahorramos, procedemos, compramos, vendemos, nos movemos en todos los órdenes en dólares? Entonces nosotros mismos, o nuestros gobernantes, o como sea, ponete en el lugar que quieras, nosotros somos de principio fugadores de riqueza. Porque cuando tenemos 10 pesos que nos sobra, compramos dólares. Entonces, fíjate cómo tenemos que empezar para llegar a una conclusión cierta, porque si nos vamos a mentir, entonces no vamos a construir una farsa. Entonces, vamos a empezar. Entonces, no tenemos dinero, nosotros no lo aceptamos, o sea, no respetamos nuestra moneda, o sea, no existe. Entonces, fíjate vos que todo descansa en algo que nosotros no conocemos su origen, sus intereses. ¿Por qué nosotros tenemos que recurrir a eso? Es decir, sí lo sabemos, es el único respaldo que maneja el mundo. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Acaso nuestra riqueza real no maneja el mundo, que es la comida? ¿Y por qué nosotros entonces no la disponemos? ¿Por qué nosotros no lo hacemos valer? Porque nuestra riqueza no está en nuestras manos. Porque los gobernantes que se han ido sucediendo la han entregado. O sea, los recursos que nosotros tendríamos para anteponer frente al ingreso de una divisa extranjera, está en manos de ellos. Entonces nosotros no tenemos cómo reaccionar y nos hemos ido lentamente sometiendo
y cediendo espacios. Y cediendo espacio, y hoy hemos quedado solamente del poder absoluto de lo que representa nuestra nacionalidad con el menos del 20%. El 80% está enajenado, está en dólares. Y si no está en dólares, está fugado, depositado abiertamente. 400.000 millones de dólares de los argentinos tienen el exterior. Debemos, no se sabe de qué, 250.000 millones de dólares. O sea, lo que vale el país. Y entonces ahora bien, yo te digo, esa es nuestra realidad. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros, los de a pie, que tenemos, fíjate qué cosa curiosa, posibilidad de llegar a gobernar nuevamente? Porque tenemos una gran suerte dentro de la desgracia. Es decir, nos manejan la cabeza y todos nuestros intereses. Esa es la desgracia. Pero la suerte es que somos una enorme mayoría que si nos pusiéramos de acuerdo nosotros pudiéramos imponer la idea que nosotros realmente concibiésemos y que pudiera salvarnos. Por eso no quieren que nosotros nos unamos para que no florezca esa idea que sería la defensa contra el avasallamiento, el dominio absoluto de los que no quieren que nosotros nos unamos. O sea, no hay un motivo extraño, hay un motivo fundamental. Si nosotros nos uniésemos todos, los que somos los jodidos, los que estamos marginados, y habría algún apiantado, algún loco que diría esto no funciona así, porque estos están diseñándonos todo lo que tenemos que hacer, los otros intereses, vamos a defendernos nosotros con nuestras ideas, y ahí crearíamos una alternativa. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque los nuestros no tienen ideas. Y justamente esa es la gran fuerza del enemigo, que los nuestros no tengan idea, o que sean maleables y que estén a disposición para ser comprados. Fíjate vos cómo son las cosas. Claro, explicar todo esto necesitaríamos horas de tiempo, no se puede hacer en 15, 20 minutos, sino es darte un pantallazo. Preguntate por lo menos, por curiosidad, ¿por qué nosotros pasamos tan vertiginosamente todo nuestro poderío, o sea, toda nuestra riqueza, todos nuestros valores, a una divisa extranjera y despreciamos el peso argentino? O sea, pateamos nuestro recurso, nuestro papel moneda, donde defendía nuestros valores. Porque los que manejaron la política tenían que fugar la riqueza. Y no la podían fugar, no se podían llevar los campos, las haciendas, los edificios, la riqueza, no se podían llevar, no se podían llevar moneda criolla para acrecentar sus riquezas, su patrimonio. No se iban a llevar pesos. Entonces fueron muy hábiles, muy vivos, que trasladaron todos los valores argentinos a una divisa internacional fuerte. Entonces yo, tranquilamente, sin violar la ley, aunque la están violando, ellos son dueños de toda la riqueza, pero la riqueza no está depositada en nuestras arcas, está depositada en una divisa extranjera que opera en el mundo, pero que a nosotros nos produce una desgracia terrible, un flagelo enorme y una pobreza extraordinaria, porque no se reinvierte esa riqueza, ¿me entendés? Entonces se produce, se genera riqueza y se fuga. No se produce riqueza como en la mayor parte del mundo y se reinvierte. Entonces se lleva la divisa extranjera a cualquier lugar y a nosotros nos descapitaliza. ¿Qué genera eso? Y se genera una pobreza interna. Eso es lo que genera la inflación. La pobreza nuestra, porque nuestra riqueza se va. Y entonces la moneda que reemplaza, la moneda que no existe, que reemplaza, tiene que comprar, fíjate vos, eso fugado. Y eso fugado, no el patrón de los fugados no son los fugadores furtivos nuestros, sino que eso es un gran proyecto a nivel continental de una potencia mundial,
que juega con sus recursos monetarios como se le canta, pero a nosotros nos afecta. A nosotros nos afecta porque nosotros operamos con nuestras moneditas y entonces cuando tenemos que salir a comprar algo importante, a pagar, tenemos que comprar la divisa que es la que realmente tiene valor de aceptación en el mundo. Y entonces como los dueños de esa divisa pueden darle el valor que a ellos se les canta de acuerdo a sus intereses, nosotros lo nuestro se deprecia. ¿Por qué? Y no lo sabés. Vos no sabés, o sea, no hay forma de que lo sepas, vos y todos los economistas nuestros, por qué un día parece que el dólar sube. ¿Por qué sube? ¿Por qué suben los productos? ¿Quién crea la inflación? ¿Quién? Porque ahí es donde tenemos que averiguar nosotros. Y dice porque el dólar se fortaleció. ¿Y quién lo fortaleció? Y no es que el dólar se fortaleció. ¿Quién decidió que nuestra moneda valiese menos? Y no sabemos. O sea, no sabemos. Un día el dólar vale 10 pesos y otro día vale 15. ¿Y por qué? ¿Quién lo impuso? ¿O qué ley? No sabemos. No sabemos. Lo único que sabemos es que ahora necesitamos, por ejemplo, desde que se fue el gobierno de Cristina, se duplicó el valor del dólar. Se duplicó. O sea, un dólar antes se compraba con 10 pesos, ahora cuesta 20. No, un dólar se compraba antes con 12, 13 pesos, ahora hay que pagarlo 30. ¿Qué pasó? Se devaluó nuestra moneda. ¿Por qué? ¿Por qué se devaluó nuestra moneda? ¿Qué cambió en nosotros para que se devaluara la moneda? ¿Dejamos de producir, dejamos de comer, dejamos de gastar, dejamos de generar riqueza, de sembrar, de la minería, ¿qué? No eso no se puede averiguar. ¿Te das cuenta cuál es la trampa? Entonces, y no sé si estoy bien explicando la cosa, pero vos sabés de qué estoy hablando. Y si vos sabés de qué estoy hablando, podremos conversar entonces de lo que se pudiera hacer, que es lo que importa. Ahora bien, sea como fuere el tejimaneje, porque es muy complejo, es demasiado complejo para que uno desde el pueblo, de la gente del llano, pudiera explicarlo en detalles, que sí los economistas o la gente que entiende de economía sabe explicarlo. Nosotros hablamos de las consecuencias, es decir, nosotros somos presas de un fenómeno que nosotros no controlamos y que no sabemos por qué existe ni por qué produce acontecimientos que nos hacen temblar todos los días. Entonces, esto vamos a hacerlo muy simple. Como nosotros podemos ser mayoría cuando se nos aclare el panorama, nosotros pudiéramos diseñar un nuevo sistema de tratar este negocio que es tan caro a nuestros sentimientos y a nuestros intereses. Y entonces ahí es cuando yo vengo con la propuesta. Hoy no te la voy a dar toda, no te voy a decir todo porque todo sería repetir lo que por ejemplo ha hecho Ecuador, que dolarizó su economía. Ecuador ha dolarizado su economía, pero no ha salido de la trampa. Pero sí evitó Ecuador una cosa muy importante que para nosotros es nuestro talón de Aquiles, que es la inflación. En Ecuador la inflación ha sido controlada, por lo menos aparentemente no ha funcionado más. Y eso es un gran avance, y si bien es una trampa, porque dicen que no es lo ideal, por lo menos están en camino, pudiera hacerse lo ideal si aplicaran otras medidas, otros agregados, que es lo que nosotros vamos a proponer posteriormente. Hoy solamente vamos a hablar de dolarizar la economía. Dolarizar la economía, y te lo dice un peronista eso, y es medio traidor, es medio inconsistente, porque el peronismo justamente es contrario a todo eso desde todo punto de vista. Pero el peronismo tiene que maniobrar, por eso somos un movimiento. Y los movimientos quiere decir, indica que estamos en marcha, que no estamos estáticos. Y entonces un movimiento es, supongamos que es un ejército en movimiento, que es un pueblo en movimiento. Y entonces ese movimiento puede maniobrar en un determinado tiempo, el tiempo que se requiere y sea necesario. Y ese es el propósito de este video, maniobrar. O sea, dolarizar la economía de la Argentina. Mirá vos.
y ya entramos, ya nos sacamos el antifaz, que todo está en dólares, porque no vamos a hacer ningún invento nuevo, no vamos a aportar nada, solamente que nos vamos a sincerar. Y eso ya es un avance enorme, porque ya todo el pícaro tiene que desaparecer, porque ¿cómo va el pícaro a picotear de lo que está evidente? Tantos millones acá están, tantos millones acá están, tantos millones acá están. Habría que hacer algún acuerdo con Estados Unidos, no sé cómo, eso no sé cómo se manejará. Yo tengo alguna gente en Ecuador que posiblemente me dé información, pero yo creo que eso no es difícil. O sea, a ellos les conviene, a Estados Unidos les conviene esto. Entonces sería cuestión de negociar eso, no lo conozco yo. Pero nosotros legalizando el dólar oficialmente, nosotros evitaríamos ya un gran flagelo. O sea, una cantidad enorme de pícaros que medran ya quedarían sin efecto, porque la inflación ya empezaría con otras medidas que eventualmente se deben aplicar o se deben poner en consideración. La inflación va a desaparecer, porque el dólar no podés inflacionarlo. ¿Cómo vas a inflacionar si qué sé yo, una casa vale $100.000? ¿Por qué va a valer 120 el mes que viene? ¿Cuál es la razón? No hay razón, no hay inflación. O sea, si vale $100.000, tendrá que valer $100 hasta fin de año. Excepto la leve o la, como le quieras llamar, inflación americana, que es más o menos un 15% anual, acá. Yo vivo acá, así que te lo puedo asegurar. Pero no sería el cimbronazo de estar con la angustia de no saber qué pasa. Es decir, nosotros nos moveríamos, nos sinceraríamos, mejor dicho, en dólares. Dólares por todos lados, toma un café, $1, 2 cafés, $1. Pero el mes que viene no va a valer el café, va a valer 1.50. ¿Por qué? Si está todo dolarizado. Entonces me va siguiendo como voy pergeñando la idea. Bueno, por lo menos por hoy quería dejarte esta inquietud. ¿Cuál es el objeto de dejarte esta inquietud? Para que vos, o tu gente, o la gente que consultes, nos asesore qué posibilidades tendría de que el especulador, aún dolarizando la economía, subsista en manejarnos la desestabilización del país mediante la inflación. Eso es lo que yo quiero saber, o que me gustaría saber, si una vez dolarizada la economía totalmente, que todo se mueva bajo la órbita del dólar, el especulador, porque de eso se trata, tendría posibilidad de desestabilizarnos creando una inflación artificial, diríamos, inflación artificial. Entonces, si nosotros logramos eso y evitamos la inflación, ya empezamos a transitar un camino seguro. ¿A cuánto tiempo? Y eso habría que ver cuánto tiempo se tendría que prolongar la dolarización, porque ese es otro problema. Y yo me reservo la contrapartida, o sea, la moneda fuerte, que es la idea que después de que me aclares esta pregunta, que yo tengo duda, que no sé cómo se puede resolver. Por lo tanto, me agradaría que te enfoques en el futuro, no en el momento porque el momento es una gran confusión que ni ellos saben qué va a pasar. Esto sería una accionar eventualmente si nosotros tomásemos el gobierno en un determinado tiempo porque las cosas no van a cambiar, o sea, están establecidas de tal forma que pase quien pase y venga quien viniere, no va a cambiar nada, excepto que nosotros tengamos alguna idea superadora para producir el hecho que te estoy planteando. No es fácil porque no van a permitir, y posiblemente las ideas que empecemos a elaborar, por eso yo te expongo la idea, no te la doy como esta tiene que ser así. Yo te expongo la idea porque el analizar las circunstancias de lo que nos llevó a esto y de que por qué se produce y quién se beneficia, te está indicando de que esto está muy bien planeado para la gente que considera manejar el poder, o sea, el poder corporativo y todos sus asociados.
Nosotros tenemos que salir al encuentro con una idea que supere la idea que ellos han venido aplicando con tanto éxito para ellos y que nos han dejado a nosotros en la estacada. Ahora bien, eso no cerraría, o sea, dolarizar la economía no es resolver un problema nacional, de ninguna forma. Pero nosotros tenemos que ir por partes, porque si nosotros soltamos toda la idea, entonces yo primero quiero saber cuál es la reacción a todo esto que se ha planteado hoy aquí. A mí me gustaría saber qué les parece y cuáles serían, no me interesa que me digan, está bien, bárbaro, genial la idea, no, sino cuáles serían las contras o las habilidades que estos sinvergüenza o que el sistema que opera pudiera contraponernos a que eventualmente le dolaricemos la economía, o sea, le saquemos la careta. Por lo tanto, no te enganches en detalles, porque yo tengo miles de detalles para explicarte. Formación de precios, pago de los salarios, los obreros, en fin, todo eso se desprende de esta macrovisión. Entonces no perdamos tiempo en detalles, solamente averiguemos si es posible y cuáles serían lo que hubiese que contrarrestar. Con nosotros, lograr detener la inflación ya sería ganancia descomunal, pero no avanzaríamos, porque no te olvides que nosotros no pudiéramos avanzar porque la riqueza del país y todo lo que mueve la economía no está en nuestras manos. Entonces es difícil recuperar todo eso que está enajenado. Para recuperar todo lo enajenado también hay un proyecto pensado, pero ahora no podemos avanzar en otras cosas mientras no primero perfeccionemos este primer empellón, este primer cambio de la brújula. Y entonces este cambio de la brújula que va a beneficiar al gobierno no puede hacerlo, ya no tiene tiempo. Ya este gobierno haga lo que haga, aunque nos copiara la idea, no tiene tiempo. Así que no te preocupes por eso es una cosa que no debe ocuparnos de tiempo. Nosotros ahora yo quiero saber cómo pensás vos y qué sería la contra, porque eso es muy importante, te diría que es lo fundamental, porque si tenemos en la mano todos los recursos que ahora ellos son los que tienen en sus manos y que determinan los precios, yo no creo que teniendo el dólar regenteando en todos los frentes, puedan ellos generar una inflación. Yo no lo creo bajo ningún punto de vista. Es decir, nosotros ya tendríamos los resortes preparados para que eso no ocurriera si a algún pícaro se le ocurriera hacer alguna de esas travesuras. Esa es otra cosa. Bueno, mañana te voy a decir el complemento, porque primero quiero saber qué te parece a vos, porque no es una tarea mía, es una idea que si les interesa y que creen que puede ser posible, hay muchos economistas nuestros que están escuchando y viendo estos espacios. Entonces, ellos saben qué posibilidades tiene esto de avanzar o parar la pelota y mirar a ver dónde es posible tirar el centro. Mañana nos volvemos a ver.